En la habitación del hospital reinaba un silencio opresivo, solo interrumpido por el pitido uniforme e imparcial de los aparatos conectados al cuerpo de Alice, de 9 años. Simon, el padre de la niña, estaba sentado, hundido en un sillón, y su caro traje, arrugado por las largas horas de espera, parecía un elemento extraño que le recordaba una vida que ahora le parecía lejana. El hombre no apartaba los ojos del rostro inmóvil de su hija, oculto bajo una máscara de oxígeno, y solo sentía una fría impotencia que ni su riqueza ni los milagros de la medicina podían superar. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente y entró un niño, no mayor que Alice. Su delgadez era casi enfermiza, la ropa vieja le quedaba grande, como un saco, y sus grandes ojos expresivos, demasiado sabios para su edad, observaban la habitación con toda seriedad. Se acercó directamente a la cama y se quedó inmóvil, clavando en la niña una mirada tan profunda que parecía intentar penetrar en su mente con el poder del pensamiento. Simon, absorto en sus pensamientos, no lo vio de inmediato, pero cuando volvió la cabeza, se llevó una verdadera sorpresa. Su primera reacción fue llamar a seguridad, pero el niño habló, y su voz tranquila, pero sorprendentemente segura, hizo que el hombre se quedara paralizado. «Apaguen las máquinas, su hija saldrá del coma», dijo, sin apartar la mirada del pálido rostro de Alice. Simon no podía articular palabra, tratando de comprender lo que estaba pasando. El niño levantó su delgada mano y señaló las pantallas con líneas verdes parpadeantes. «Simplemente no puede oírnos con todo este ruido», añadió. Y antes de que Simon, aturdido, pudiera responder, lo miró directamente a los ojos. Y además, dijo que está esperando a la serpiente roja. El mundo de Tobías era un mundo de noches frías y días de hambre, pero hacía unos meses había aparecido un rayo de luz secreto. Se había hecho amigo de Alice, una niña solitaria de una casa enorme, y se reunían en un parque abandonado, donde soñaban con ver juntos el océano algún día. Se convirtió en su promesa común. Aquel fatídico día, Tobías la esperaba en su lugar habitual cuando vio cómo un coche atropellaba a la niña que corría hacia él. El terror primitivo lo hizo huir, pero la culpa lo persiguió durante 3 semanas, hasta que se volvió insoportable y lo llevó al hospital con la desesperada convicción de que solo él sabía cómo traer de vuelta a Alice. El estupor de Simon se disipó, dando paso a un movimiento brusco, casi depredador. Se levantó de un salto de la silla y agarró al chico con fuerza por el hombro, temiendo que se desvaneciera en el aire tal y como había aparecido. Tobías se estremeció, pero no intentó zafarse. Su mirada permaneció fija en Alice. «¿Quién eres tú?», graznó Simon, con la voz quebrada por el largo silencio. «¿De dónde conoces a mi hija?». El niño se mantuvo obstinadamente en silencio. Simon pulsó el botón de llamada al personal con la mano libre. 1 minuto después, entró en la habitación la enfermera Isabel, una mujer joven de ojos bondadosos y cansados. Al ver la extraña escena, se detuvo en el umbral. «Señor Gray, ¿ha pasado algo?», preguntó, mirando al hombre enfurecido y luego al niño asustado. «Llame inmediatamente al doctor Shaw», ordenó Simon, sin aflojar el agarre. «Y a seguridad. Que no se vaya a ninguna parte». Isabel asintió en silencio y se marchó. Al poco rato, entró en la habitación la doctora Helena Shaw, acompañada por una enfermera y 2 guardias de seguridad. Era una mujer de unos 50 años, cuyo rostro no expresaba nada más que imparcialidad profesional. «Me he encargado de que nadie le moleste», comenzó secamente, tras lanzar una mirada penetrante a Tobías. «¿Qué hace este chico aquí?». «Insiste en que Alice despertará si se desconectan los aparatos», espetó Simon. La expresión del rostro de la doctora Shaw
se volvió aún más severa. Echó un rápido vistazo a los monitores y se volvió hacia Simon. Es una idea completamente absurda, Simon. Usted es una persona culta. Desconectar los aparatos que la mantienen con vida la matará. Su actividad cerebral es insuficiente para despertar. Pero él la conoce, estoy seguro, insistió el padre. Dígame quién es usted. Sáquenlo de aquí, la doctora Shaw hizo un gesto a los guardias. Averigüen de dónde ha salido. No dejen que incidentes como este les distraigan. Cuando uno de los guardias se acercó, Tobias volvió a dirigirse a la doctora, mirándola directamente a los ojos. Usted no la percibe, pero ella le oye, y este ruido la aterroriza. Había tal convicción desesperada en su voz que Simon tomó una decisión instantánea. Levantó la mano para detener a los guardias. Esperen. Llévenlo a mi despacho. Yo mismo me encargaré de él. Simon, no estás en tu sano juicio, objetó la doctora Shaw con voz severa. Estás bajo mucho estrés. Pago mucho dinero a esta clínica, Helena, respondió Simon, con un tono de firmeza que no había mostrado en mucho tiempo. Y yo mismo hablaré con él. Asegúrate de que nadie nos interrumpa. El despacho de Simon, con sus muebles macizos de roble y sus sillones de cuero, era como un recordatorio de su antigua y poderosa vida. El guardia introdujo bruscamente a Tobias en la habitación y cerró la puerta de un portazo. El chico se quedó paralizado en medio de la habitación, encogido, y parecía aún más incómodo y perdido en aquella opresiva magnificencia. Simon se sentó a la mesa, recuperando por un instante su habitual sensación de dominio, y señaló la silla que había enfrente. Siéntate, no te haré ningún daño, solo vamos a hablar. Tobias se acercó con inquietud y se sentó en el borde de la silla. ¿Cómo te llamas?, comenzó Simon con calma. Tobias. Bien, Tobias. ¿De qué conoces a mi hija? Somos amigos, dijo el chico en voz baja, mirando al suelo. ¿Amigos? Simon sonrió. Alice se relacionaba con los chicos de su círculo. Seguro que me habría hablado de ti. No, no lo habría hecho. Era nuestra comunicación secreta. Nos reuníamos en el viejo parque detrás de tu casa. Ella se aburría allí. Decía que era como un museo donde todo estaba prohibido. Sus palabras conmovieron profundamente a Simón. Simon frunció el ceño. Acéptalo como un hecho. ¿Pero qué tontería es esa que has dicho sobre los aparatos? No es una tontería. Tobias se levantó de un salto, con los ojos encendidos. No puede despertar por culpa de ellos. Hacen ruido y le impiden oír lo que realmente importa. Mantienen sus funciones vitales, dijo Simon con cansancio. Los médicos no saben nada de nuestra promesa, susurró Tobias en voz baja. Llamaron suavemente a la puerta. Era Isabel con una bandeja en la que había un plato de sopa caliente y un vaso de leche. Pensé que quizá ya tendría hambre, comentó mientras colocaba la bandeja en la mesita junto a Tobias. El niño miró la comida con recelo, pero cogió el vaso y empezó a beber de un trago. A veces, lo que uno cree es más eficaz que lo que indican los aparatos, susurró Isabel mientras cerraba la puerta tras de sí. Las palabras de la enfermera y la historia del niño destrozaron la firme convicción de Simon. Miró al niño, que ya había vaciado el vaso, y con un nuevo tono de voz lleno de dolor, preguntó: ¿Qué promesa? Cuéntame, por favor. Tobias lo miró a los ojos. Prometimos que veríamos el océano. Ella nunca lo había visto. Ese día vino a verme con un dibujo. En él aparecíamos nosotros, el océano y una cometa. Dijo que la lanzaríamos sobre las olas del mar. Estoy seguro de que está ahí fuera, esperándome. Y con todo este ruido, ¿no oye que ya estoy aquí? Simon se quedó en silencio, sorprendido. ¿El océano? Alice no había dicho nada al respecto. Miró al chico de la calle y comprendió con horror
que éste parecía penetrar en el alma de su hija mejor que él, su propio padre. «¿Y qué propones?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Tobías con franqueza. «Solo que ella necesita escuchar algo sincero, algo real, no mentiras». Simon se levantó de la mesa. Por primera vez en muchas semanas, en su corazón no había desesperación, sino una esperanza apenas perceptible e infundada. «Me lo enseñarás todo. El dibujo y dónde estás en el parque. Necesito ver su mundo a través de tus ojos». Se agachó frente al niño, acortando la distancia entre ellos. «Solo así podré tenderle una mano». El niño asintió lentamente. Salieron de la clínica en el imponente coche negro de Simon. Tobías entró con inquietud en el habitáculo con tapicería clara, temeroso de dejar en ella la más mínima huella. Durante todo el trayecto reinó el silencio. Al llegar a la casa, Simon se detuvo junto a un parque abandonado. «Empecemos con el dibujo», dijo. La casa los recibió con un profundo silencio. La habitación de Alice estaba vacía y fría. Perfecta. Tobías, un poco indeciso, se acercó al enorme oso de peluche y descubrió un grueso álbum detrás de él. Simon, con emoción, lo tomó en sus manos. Al hojear las páginas, veía cada vez más a menudo a un niño delgado, y en la última página había un dibujo brillante. Dos niños en la orilla de un mar azul e infinito, lanzando al cielo una cometa roja. Esa era su promesa, dibujada en papel. «Ahora», dijo Simon, «llévame al parque». Tobías lo llevó a un claro, junto a un viejo y poderoso roble, en cuyo hueco se encontraba su rincón secreto. El niño sacó de allí sus tesoros, una piedra brillante, una pluma de urraca y un diminuto pájaro de madera. «Lo hice para ella, para que no tuviera miedo», dijo Tobías. Simon tomó el pájaro en sus manos, y sus últimas dudas desaparecieron. Al regresar a la clínica, Simon irrumpió en el despacho del Dr. Shaw. «Insisto en que este niño tenga acceso permanente a Alice», declaró. «Imposible», respondió Elena con firmeza. «Eso viola todas las reglas». «Estoy dispuesto a pagar», interrumpió Simon. «Todo, la desinfección, los análisis, una habitación separada. Él estará cerca de ella». «Sus posibilidades económicas no cambian los protocolos médicos y el sentido común», se indignó la doctora. «Los datos de los aparatos son incuestionables. No hay dinámica». «Entonces busquemos una solución que no muestren sus aparatos», insistió Simón. Isabel propuso un compromiso. Tobías viviría en la habitación contigua bajo su supervisión y podría ver a Alice 2 veces al día, vestido con ropa estéril. La doctora Shaw, no sin pesar, dio su consentimiento. «Sin embargo, esto no es un tratamiento», Simon subrayó. «Es una decisión personal suya, y la clínica no se hace responsable de ella». «Agradezco su comprensión», respondió Simon, sintiendo una profunda gratitud hacia la enfermera. Al día siguiente, Tobías tuvo que someterse a una serie de preparativos que le provocaban a la vez miedo y emoción por lo novedoso. Todo comenzó con un examen médico. En lugar de la estricta doctora Shaw, lo examinó un joven médico interno que mostró una sincera simpatía por el niño. El médico realizó un examen minucioso, revisando los pulmones y la garganta y extrayendo sangre del dedo, tratando de que todo fuera lo más cómodo posible para Tobías y animándolo con palabras amables. Tobías, sentado en una camilla cubierta con papel blanco, soportó en silencio todos los procedimientos. Su estoicismo era realmente impresionante. Percibía el dolor y las privaciones como una parte inseparable de su vida, pero el cuidado y la atención eran algo completamente nuevo para él. Isabel lo llevó a la ducha, una habitación deslumbrantemente blanca donde brillaban los grifos cromados. Para un niño acostumbrado a condiciones sencillas, este lujo le pareció increíble.
Se puso de mala gana bajo los chorros de agua caliente, sin saber cómo usar el jabón perfumado y la toalla suave. Isabel, al notar su desconcierto, lo ayudó con cariño y delicadeza. Sus gestos estaban llenos de atención y ternura. Al salir, fresco y oliendo a jabón, Simon ya lo estaba esperando con varias bolsas de la tienda. En ellas no había ropa de hospital estéril, sino ropa normal, pero nueva. Vaqueros, varias camisetas, una cómoda chaqueta y unas zapatillas cómodas. «Elige», dijo Simon, tratando de ocultar su propia confusión. Tobías miró con recelo a Simon y luego a las prendas. Tocó con cuidado la suave tela de la camiseta azul. Nunca antes en su vida había tenido nada que pudiera llamarse una verdadera novedad. Simon, al notar su desconcierto, sintió un extraño remordimiento. Lo hacía todo por Alice, pero no podía negar que la imagen de ese niño, que por primera vez sentía un simple cuidado, despertaba en él sentimientos olvidados hacía mucho tiempo. Por fin llegó el momento de la primera visita. A Tobías le pusieron una bata estéril holgada, un gorro y cubrezapatos, y parecía un pequeño médico asustado antes de una intervención importante. Simon, para tranquilizarlo, le puso la mano en el hombro. «No te preocupes, solo habla con ella. Dile algo que salga del corazón». Tobías asintió y entró silenciosamente en la habitación. Se sentó en una silla junto a la cama y con cuidado, como si temiera hacerle daño, tomó a Alice de la mano. Su mano estaba fría y sin vida. «Hola», susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido de los aparatos. «Soy Tobías, estoy aquí. Estoy seguro de que me oyes. ¿Recuerdas cuando una vez trajiste a escondidas manzanas de vuestro jardín? Estaban un poco ácidas, pero eran tan jugosas y crujientes. Y luego nos tumbamos en el prado y miramos las nubes, una de las cuales parecía una enorme ballena. Dijiste que nadaba por el océano celeste y la despedimos con la mano». Su voz tranquila, como si llenara la sala estéril, pintaba imágenes de su pasado común. Habló durante mucho tiempo, recordando cómo se refugiaban de la lluvia bajo una enorme bardana, cómo encontraban piedras inusuales, cómo inventaron su propio lenguaje especial de chasquidos y silbidos. Simon e Isabel estaban de pie junto a la salida, y para Simon cada palabra que decía el niño era como un nuevo descubrimiento. De repente, vio en su hija una personalidad completamente diferente. No era una niña callada y obediente, sino una pequeña aventurera llena de energía. Pero por desgracia no pasaba nada. Las líneas de los monitores permanecían obstinadamente planas. Cuando pasaron los 15 minutos, la doctora Shaw entró en la habitación. Echó un vistazo rápido a los aparatos y a Tobías, y en sus ojos se leía una fría satisfacción. «Como dije», dijo en voz baja, dirigiéndose a Simon, «no hay reacción». En la habitación contigua reinaba un ambiente de desánimo. Tobías estaba sentado en el sofá, con las rodillas cruzadas, y permanecía en silencio. «No ha respondido», dijo finalmente. «Quizás haya que darle más tiempo», dijo Simon con duda, aunque en su corazón ya se estaba apagando la última chispa de esperanza. Sacó de su maletín el álbum de dibujos que había traído de casa. Eso fue el empujón definitivo. Simon se sentó junto al niño y abrió el álbum. «Cuéntame sobre esto», le pidió, señalando una de las primeras imágenes, en la que se veía un robusto roble. Tobías, al principio con reticencia, pero luego con creciente entusiasmo, contó la historia de cada dibujo. Ante Simon se desplegó la misteriosa vida de su hija. Aquí construyen un refugio con ramas. Aquí rescatan a un polluelo que se ha caído del nido. Dibujan un mapa de su parque, marcando en él todos los lugares secretos. «¿Y esto qué es?», preguntó Simon, acercándose al dibujo en el que aparecía una pequeña figura de madera.
Es el pájaro de la libertad, respondió Tobías con voz más cálida. La hice para Alice. Tenía pesadillas y le daba miedo la oscuridad, así que le dije que este pájaro se sentaría debajo de su almohada y se llevaría las pesadillas a un largo viaje. ¿Estuvo con ella durante ese día?, preguntó Simon con cautela. Tobías negó con la cabeza. No, se quedó allí, en nuestro hueco, junto con nuestros tesoros, y espera a que regresemos. De repente, Simon pareció romper una barrera. Se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación. Las cosas, los tesoros. Por supuesto, susurró con los ojos brillantes. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Todos estamos equivocados. Se volvió bruscamente hacia Tobías. Dijiste que ella no nos oía por el ruido, pero el ruido de los aparatos es solo una pequeña parte del problema. La cuestión es que aquí todo es extraño. Las palabras son solo la mitad del éxito. Ella no solo necesita oír, sino también sentir algo auténtico. Agarró al chico por los hombros, pero en su fuerte agarre no había malicia, solo desesperación y una excitación frenética. Crearemos su mundo aquí, Tobías, justo en esta cámara. Le daremos todo lo que amaba, todas sus joyas, el pájaro, las piedras, la corteza del viejo árbol. Ella no solo debe oír, sino también sentir que su hogar está aquí, con nosotros. La energía que se apoderó de Simon era la misma que al principio de su carrera, cuando cerraba audaces acuerdos que cambiaron su vida. Era la energía pura de un deseo desesperado, reforzada por la intuición de que había elegido el camino correcto. La hora que marcaba el reloj de la habitación contigua, casi las 10 de la noche, había perdido todo su significado para él. Solo quedaba el objetivo. «Vamos», le dijo secamente a Tobías, que miraba con asombro y un ligero temor al hombre que había cambiado tan repentinamente. «¿A dónde?», preguntó el chico a regañadientes, acurrucándose en el sofá. «Al parque», respondió Simon, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Hay que recoger tus tesoros. Ahora mismo». Entraron en el pasillo vacío y resonante de la clínica. Simon, sin recurrir a la ayuda del conductor, cogió las llaves del coche y se dirigió con paso firme hacia la salida. En el puesto de guardia nocturno, junto a las puertas de cristal, les recibió el vigilante de turno, somnoliento pero animado. «Señor Gray, ¿ha pasado algo?» «Es muy tarde», preguntó. «Todo va bien, tengo que marcharme urgentemente. El niño vendrá conmigo», respondió Simon lacónicamente, sin detenerse y esperando que el guardia simplemente les dejara pasar. «Lo siento, señor», dijo el guardia, interponiéndose indeciso en su camino. «Pero tengo instrucciones directas del Dr. Shaw. El niño no puede salir de la clínica sin su consentimiento personal». Simon se detuvo de repente y se giró lentamente, con una mirada tan fría y furiosa que el guardia retrocedió y tragó saliva, apretando los puños nerviosamente. «Escúcheme atentamente», gruñó Simon, acercándose al hombre. «El Dr. Shaw es responsable del tratamiento de mi hija, pero yo soy responsable de su vida. Si tiene alguna objeción, puede llamar inmediatamente al Dr. Shaw y decirle que Simon Gray se lleva a su paciente. Y dígale que si decide cobrarme por infringir lo que ella considera normas absurdas, que me envíe la factura antes de mañana. Mientras tanto, por favor, despeje el paso». El guardia, pálido y desconcertado, pulsó en silencio el botón y las pesadas puertas de cristal se abrieron sin hacer ruido. En la quietud nocturna, cuando la ciudad dormía, solo los escasos coches que pasaban rompían la paz de las calles. A la luz de los faros, el parque abandonado se presentó ante ellos como si fuera de otro mundo, misterioso, envuelto en sombras
y susurros de ramas. Simon detuvo el coche junto a la vieja verja. ¿No te da miedo ir allí por la noche?, le preguntó a Tobías mientras apagaba el motor. El niño, sentado a su lado, solo negó con la cabeza. No, respondió con seguridad. Es nuestro parque. Tiene buen corazón. Por la noche descansa, sumido en el sueño. Simon encendió la linterna de su teléfono y su haz de luz brillante y fría iluminó el familiar y apenas discernible sendero en la oscuridad. En el silencio de la noche, todos los sonidos se oían con extraordinaria claridad. Cada susurro de las hojas bajo sus pies, el lejano ulular de una lechuza, el crujir de una rama al romperse. Simon, acostumbrado al ruido constante de la ciudad, se sentía extraño y vulnerable allí, mientras que Tobías, por el contrario, avanzaba con seguridad y casi sin hacer ruido, como si fuera parte integrante de ese paisaje nocturno. Tobías llevó a Simon hasta un viejo roble, y cuando llegaron a un claro iluminado por la fría luz de la luna, se detuvo de repente. El árbol, impresionantemente majestuoso, como un dios antiguo, extendía sus ramas hacia el cielo estrellado. Aquí, susurró Tobías, y desapareció en la oscura abertura del hueco. Simon iluminó al niño con el haz de luz de la linterna. Como si estuviera realizando un ritual sagrado, comenzó a sacar sus tesoros del escondite. Primero sacó un pequeño pájaro de madera y lo apretó con cuidado contra su pecho. Luego apareció una piedra gris que recordaba a un huevo de codorniz, y después una pluma mullida de urraca con rayas azules en los bordes. Tobías lo esparció todo sobre una amplia raíz, junto al roble, y dijo: «Todavía falta la corteza, más para sí mismo que para los demás. Su aroma es a lluvia y bosque, y el musgo», dijo Alice, «es tan suave como una manta para los elfos». En la base del árbol encontró un trozo de corteza roto, cubierto de líquen plateado, y separó con cuidado una mullida almohadilla de musgo verde esmeralda, húmedo y fresco al tacto. Al contemplar estos objetos sencillos, creados por la naturaleza, se produjo en el corazón de Simon un cambio doloroso pero necesario en su visión del mundo. Toda su vida había perseguido cosas caras y prestigiosas, midiendo su éxito en tarjetas de crédito, caballos de fuerza y ceros en su cuenta bancaria. Y el mundo de su hija, su presente, lo que la llenaba de felicidad, era solo una simple piedra, una pluma y un trozo de madera. «¿Eso es todo?», preguntó Simon, con la voz temblorosa por la emoción que le embargaba. «Eso es todo», asintió Tobías. Simon se quitó su costosa chaqueta de cachemira, una prenda que costaba más de lo que algunas personas ganaban en un mes. La extendió sobre la hierba y con cuidado, uno por uno, colocó sobre ella todos los objetos que Tobías había traído. Luego los envolvió con delicadeza, como si estuviera arropando a un recién nacido. «Vamos. Alice nos espera». Su regreso a la clínica alrededor de la medianoche causó un verdadero revuelo. En la puerta de la sala no solo estaba Isabel, sino también la propia doctora Shaw, a quien, al parecer, había avisado la llamada del guardia. Su rostro estaba tenso y en sus ojos se leía un claro descontento. «Simon, ¿qué está pasando?», preguntó ella, mirándolo con sorpresa y fijándose en el extraño paquete que llevaba en las manos. «¿Por qué ha traído tierra, corteza y suciedad de la calle a la sala estéril de cuidados intensivos? ¿Ha perdido completamente la cabeza?». «Quizás, Helena», dijo Simon con calma, sin apartar la mirada de su rostro indignado. «Pero estoy preparado para esa posibilidad. Isabel, necesito tu ayuda. Tenemos que prepararlo todo para poder llevar estos objetos a la sala sin ningún problema». La doctora Shaw estaba lista para objetar. Sus labios ya comenzaban a moverse, anticipando un discurso airado. Pero Isabel,
mostrando una determinación inesperada, la interrumpió. «No se preocupe, doctora», dijo con calma. «Tenemos todo lo necesario para la esterilización en frío. Podemos tratar la piedra, la corteza y la figura de madera para que no sean peligrosas desde el punto de vista bacteriológico. El musgo y la pluma se pueden colocar en un recipiente hermético perforado para evitar el contacto táctil, pero se conservarán la imagen visual y posiblemente el aroma. Reduciremos al mínimo todos los riesgos posibles. Es un enfoque anticientífico y una violación directa de todos los protocolos», insistió Elena, aunque en su voz se percibía cierta inseguridad. «¿Y qué enfoque científico propones, Elena?», preguntó Simon, mirándola directamente a los ojos. «¿Simplemente no hacer nada? No puedo seguir sentada esperando. O me dan permiso o esta misma noche llamaré a clínicas de Suiza y Alemania. Y ten por seguro que encontraré una que se tome mis peticiones poco habituales con mayor lealtad». Era una amenaza clara y grave, que todos los presentes se tomaron muy en serio. La reputación de la clínica y su situación financiera dependían de clientes tan importantes como Simon Gray. La doctora Shaw apretó los labios y su rostro adquirió una expresión tensa e intransigente. «De acuerdo», dijo, conteniendo con esfuerzo su ira. «Hagan lo que quieran, pero bajo su propia responsabilidad. Yo supervisaré personalmente cada uno de sus pasos. Si el estado de la paciente empeora, aunque sea ligeramente, si la temperatura sube, aunque sea 1/10 de grado, el experimento se detendrá inmediatamente y todo el material se destruirá en el incinerador. ¿Entendido?». Durante la siguiente hora, la modesta sala de procedimientos se transformó en una especie de laboratorio improvisado. Isabel, equipada con guantes y una máscara protectora, manipuló con extrema delicadeza y atención el botín traído del bosque nocturno. Simon y Tobias, conteniendo la respiración, siguieron cada uno de sus movimientos. Al terminar todas las manipulaciones, se les permitió entrar en la habitación de Alice. Esta visita fue la más inusual y tranquila de todas. Simon colocó el recipiente con musgo junto a la cama y un aroma sutil, apenas perceptible, pero fresco, a tierra húmeda y bosque invadió la habitación. Colocó cuidadosamente la corteza en la mesita de noche para tenerla siempre a la vista. Tobias se acercó a Alice y le tendió una piedra lisa y fría, trabajada por un hábil artesano. «Mira, esta es nuestra piedra guardiana», dijo. «¿Recuerdas cómo la encontramos junto al arroyo? Estaba tan fría, y luego la calentaste entre tus manos durante mucho tiempo, hasta que se volvió tibia». Deshizo con cuidado los dedos entumecidos de la niña, y puso la piedra fría y pesada en su palma. A continuación, cogió la pluma que guardaba en el recipiente. Esta pluma pertenece a la misma urraca que no dejaba de gritarnos desde la rama más alta. Es increíblemente ligera, como tu risa, Alice. Acercó el recipiente a su mejilla. Por último, sacó de su bolsillo un pequeño pájaro de madera. «Aquí está el pájaro de la libertad. Ha venido a llevarse todas tus pesadillas, tal y como te dije. Te protegerá mientras duermes y no dejará que nadie se acerque a ti». Puso el pájaro en su otra mano, sobre la manta, y le apretó suavemente la mano alrededor de la figurita. La habitación se transformó. Dejó de ser un simple espacio estéril y se envolvió en una magia silenciosa, casi tangible, de secretos y recuerdos infantiles. Tobias se sentó en silencio junto a la cama. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Solo quedaba esperar y creer. Simon e Isabel estaban de pie junto a la pared, sin apartar la vista de los monitores. Las líneas de las pantallas permanecían inmutables, como si no quisieran cambiar. Pasó una hora, luego otra. La desesperación, que por un momento parecía haber retrocedido,
volvió a acechar el corazón de Simon como dedos helados. ¿Acaso Elena tenía razón? ¿Acaso todo esto era solo fruto de su imaginación, agudizada por el amor paterno? Justo cuando estaba a punto de rendirse y reconocer la total desesperanza de la situación, Isabel le apretó la mano de forma inesperada. «Mire», susurró con voz temblorosa. Señaló la pantalla del encefalógrafo. Simon miró con atención. No vio los esperados picos bruscos, pero ocurrió algo inimaginable. El dibujo de las ondas cerebrales, hasta entonces absolutamente plano, pareció cobrar vida, cubriéndose de un ligero y apenas perceptible rizado. La superficie, lisa como la de un estanque en calma, solo se veía alterada por un rizado apenas perceptible, como si alguien hubiera lanzado una pequeña piedra invisible. La ondulación desapareció rápidamente y volvió a reinar el silencio. Pero unos segundos más tarde, cuando Tobías tocó involuntariamente el pajarito de madera que Alice tenía en la mano, volvió a aparecer, esta vez con mayor claridad y durante unos segundos más. «Es posible que sea», susurró Simon, sin dar crédito a sus ojos. «No lo sé», respondió Isabel, con los ojos brillantes a la luz de los monitores. «Según el Dr. Shaw, se trata simplemente de fluctuaciones insignificantes, un artefacto aleatorio que no aporta ninguna información. Pero llevo más de 10 años trabajando con estos aparatos. No es una casualidad, es una respuesta. Muy débil, pero una respuesta al fin y al cabo». La sutil ondulación en la pantalla se convirtió en la única esperanza para Simon. Se aferró con avidez a esa débil señal, como un náufrago a un salvavidas. Las emociones lo inundaron. La emoción se entremezclaba con la impaciente alegría. «Llame a la doctora Shaw», le ordenó a Isabel sin apartar la vista del monitor. «Ahora mismo. Tiene que ver esto». Isabel lo miró con recelo. «Señor Gray», dijo ella, «estoy segura de que dirá lo mismo que yo. Puede ser cualquier cosa, desde interferencias en la red hasta un espasmo muscular». «No importa», exclamó él, con la voz temblorosa por la emoción. «Que haga un examen. Que lo consigne todo en la documentación. Quiero que quede registrado oficialmente». La enfermera salió suspirando profundamente. Unos minutos más tarde, Helena Shaw entró en la habitación con una expresión de cansancio e irritación en el rostro, provocada por otra llamada nocturna. Se acercó en silencio al aparato que Simon le había señalado y no prestó atención a la llegada del médico. Tobías, sin apartar la vista de Alice, volvió a hablar con ella, manipulando una piedra lisa en su mano. «¿Recuerdas cuando intentábamos hacerle saltar sobre el agua? Como una ranita. Tú lo conseguiste 3 veces y yo 5. Estabas tan alegre entonces». Y de nuevo, como en respuesta a su relato, un temblor apenas perceptible recorrió la pantalla. La doctora Shaw la observó en silencio durante unos segundos, con los labios apretados. «Es solo un error estadístico, Simon», dijo con voz tranquila y fría. «Una pequeña fluctuación dentro de lo permisible. Estas cosas pasan, no significa nada». «Pero ya ha pasado 2 veces», insistió Simón. «Las 2 veces que Tobías habló con ella, cuando tocó esas cosas. No puede ser una coincidencia». «Quizás. Probablemente sea así», afirmó Elena con decisión, dirigiéndose a Isabel. «Comprueba todos los contactos de los sensores. Quizás alguno se haya aflojado, y aumenta la dosis de sedantes. No necesitamos espasmos musculares innecesarios que puedan interpretarse como un milagro». Al salir de la sala, dejó tras de sí un aura de escéptico de cielo. La euforia de Simon dio paso inmediatamente a una ira aguda. Ni siquiera se le había ocurrido que pudiera estar equivocada. Para ella, Alice no era más que una serie de números en una pantalla, y él y Tobías, solo un estorbo. Pero al mirar a Isabel, Simon notó algo diferente en sus ojos.
Ella le hizo un gesto de ánimo con la cabeza cuando pensó que él no la veía y fingió comprobar los sensores, aunque ambos sabían perfectamente que estaban bien. En ese instante, Simon se dio cuenta de que tenía una aliada. Después de ese día, en la sala y en la habitación contigua, se estableció un nuevo y extraño orden. Simon se retiró por completo de los negocios y cedió la dirección de la empresa a su adjunto. Su mundo se redujo a esas 2 habitaciones, y su único objetivo pasó a ser tender un puente hacia la conciencia de su hija. Consiguió que Tobías no se limitara a visitas de 15 minutos, y ahora el niño pasaba casi todos los días junto a la cama de Alice. Hablaba con ella, describiéndole lo que sucedía fuera de la ventana, y le leía en voz alta cuentos de los libros que le había regalado Simon. Colocaba sus objetos de valor a su alrededor, cambiándolos de lugar, como si estuviera creando patrones a partir de los recuerdos entrelazados. La relación con Simon también estaba cambiando. La incomodidad y la desconfianza fueron dando paso poco a poco a una extraña y silenciosa complicidad. Empezaron a comer juntos en la sala de descanso, y por primera vez en muchos años, Simon renunció a sus habituales restaurantes caros, prefiriendo la sencilla comida del hospital. Empezó a preguntarle a Tobías sobre su destino, no como un investigador, sino con un interés sincero, aunque no inmediato. El chico, respondiendo de forma breve y concisa, no ocultó a Simon sus verdaderos pensamientos, que éste sabía leer entre líneas. Se enteró de que dormía en edificios en ruinas, del peso del hambre, de cómo Tobías había aprendido el arte de pasar desapercibido para poder sobrevivir. Una noche, Simon entró en la habitación con un tablero de ajedrez. ¿Sabes jugar?, le preguntó. Tobías negó con la cabeza. Mi padre me enseñó, respondió Simon, colocando las piezas. Decía que el ajedrez desarrolla la capacidad de pensar varios pasos por delante. Intenté enseñarle a Alice, pero no le interesaba. Decía que todas las piezas se miran entre sí y no se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor. La partida comenzó. Tobías resultó ser un alumno sorprendentemente capaz, aunque no conocía las reglas. Su intuición era asombrosa. Hacía jugadas inesperadas que ponían a Simon en una situación incómoda. Durante la partida, conversaron. ¿Por qué te fuiste entonces?, preguntó Simon de repente, con la mirada fija en el tablero. Esa pregunta le había atormentado desde el principio, pero solo ahora había encontrado el valor para expresarla. Tobías se quedó paralizado, con la mano con el peón suspendida en el aire. Me asusté, susurró. El miedo era agudo, intenso. Había sangre y se oían gritos por todas partes. Pensé que era culpa mía, que si no la hubiera llamado, nada de eso habría pasado. Se me metió en la cabeza la idea de que me arrestarían y me enviarían a la cárcel. Colocó el peón en el tablero, pero luego se dio cuenta de que no era lo correcto. Esconderse no era lo suyo. Alice no habría hecho eso. Ella habría sido valiente, y estoy seguro, habría dicho las cosas tal y como eran. Por eso vine. Simon se quedó en silencio, con la mirada fija en el niño pequeño y delgado. En él vio más valentía y honestidad que en muchos adultos con los que había tratado. Esa noche, Tobías se le presentó por primera vez no solo como un amigo de su hija, no como la clave para su salvación, sino como una persona independiente y original. Un niño al que el destino le había hecho enfrentarse a la vida adulta demasiado pronto. En ese momento, Isabel comenzó a llevar un diario informal de observaciones. Colocó una tableta junto a la cama y anotó meticulosamente todo. La hora de las visitas de Tobías, lo que decía, los objetos que tocaba, y al mismo tiempo, cualquier cambio en los monitores, incluso los más insignificantes, que la doctora Shaw
calificaba despectivamente de errores. A los 7 días se hizo evidente una pauta débil, pero repetitiva. Las respuestas más evidentes se producían cuando Tobías hablaba de acontecimientos futuros, cuando contaba cómo él y Alice irían al océano, cómo construirían un castillo de arena y soltarían a la serpiente roja de su boceto. Mira, Isabel le mostró sus notas a Simon. Cuando él habla del pasado, ella tiene una reacción, pero es tenue. Y cuando se trata del futuro, de su promesa, la reacción se intensifica. Parecería como si ella se sintiera atraída por él, como si lo siguiera. Este descubrimiento los inspiró a nuevos logros. Tobías, al darse cuenta de ello, comenzó a compartir más a menudo sus pensamientos sobre el océano. Lo describía con asombrosa precisión, basándose en los más mínimos detalles que leía en viejas revistas que encontraba en la calle. Transmitía vívidamente el ruido de las olas, los gritos de las gaviotas, la penetrante salinidad del viento. En un momento dado, entusiasmado con la historia, tarareó en voz baja una sencilla melodía que, según él, había oído a un músico callejero. Alice decía que con esa música era más fácil sumergirse en sueños sobre el océano, añadió. En ese momento, Simon vio en la pantalla un nuevo pico, esta vez más evidente. Fue breve, pero intenso, como una punzada. Música, susurró. Entendido. Sonidos. No solo necesita olores y sensaciones táctiles, necesita imágenes acústicas de su mundo. La nueva idea lo cautivó por completo. Recordó la vieja grabadora de casete de su infancia, en la que grababa su voz y todo tipo de fantasías infantiles. Era algo vivo, no virtual. «Necesitamos una grabadora, Tobías», dijo, dirigiéndose al niño. «Crearemos un mundo sonoro para ella. Grabaremos todos los sonidos de nuestro parque. El susurro del viento en las copas de los viejos robles, el trino de los pájaros, tu voz leyendo cuentos. Haremos un audiolibro para ella, que la sumergirá en su mundo». La idea impresionó tanto a Tobías que por primera vez en mucho tiempo, una sincera sonrisa infantil apareció en su rostro. Era su proyecto común, su secreto. Al día siguiente, Simon trajo al hospital una grabadora de casete vieja, pero que funcionaba bien. «Mañana», dijo, «iremos al parque y comenzaremos nuestra primera grabación». Sin embargo, su entusiasmo se vio empañado por la inesperada visita de la doctora Shaw esa misma noche. Entró en la habitación donde Simon estaba enseñando a Tobías a usar la grabadora. En sus manos tenía el historial médico de Alice. «Simon, tenemos que hablar seriamente de la situación», dijo sin rodeos. «Ya ha pasado una semana desde que comenzó su experimento. No veo ninguna mejora clínica significativa, ni la más mínima. La presión arterial es estable, el ritmo cardíaco es normal, pero eso es sin duda el resultado del funcionamiento de los aparatos. La actividad cerebral sigue estando en un nivel críticamente bajo. Pero los brotes de actividad son cada vez más frecuentes», insistió Simón. «Isabel, eres enfermera, no neurofisióloga», le recordó Elena. «Sus observaciones no pueden servir de base para un diagnóstico. Simon, comprendo su dolor, pero lo que está sucediendo aquí se está convirtiendo en algo absurdo. Esto interfiere con el trabajo normal del personal médico y da falsas esperanzas. Por lo tanto, como médico tratante, debo insistir en mi postura. Le doy 3 días más, 72 horas. Si durante ese tiempo no vemos mejoras reales y objetivas, no efectos virtuales, sino reacciones físicas, como la reacción de las pupilas, algo tangible, dejaremos de hacer todos estos experimentos. El niño volverá a la unidad infantil y pasaremos a la terapia de apoyo estándar. Esta
Es mi decisión definitiva. Dejó la carpeta sobre la mesa y salió, sumiendo a Simon y Tobías en un silencio abrumador. 3 días. Ese era el plazo que había fijado como ultimátum. El tiempo, que ya no percibía, recuperó su implacable claridad. La gravedad del ultimátum de la doctora Shaw llenó la habitación, haciendo que el aire se volviera denso y palpable. 72 horas. Esa cifra no dejaba de rondar por la cabeza de Simon, pulsando en sus sienes. Miró a Tobías, que estaba sentado en una silla, apretando la grabadora entre las manos, con el rostro nuevamente cerrado y cauteloso. La sonrisa alegre que lo iluminaba hacía un momento había desaparecido, como si nunca hubiera existido. «Ella no cree en nuestras palabras», dijo Tobías en voz baja. «Pero eso no importa», respondió Simon con firmeza, aunque en su voz se percibía cierta inseguridad. «Lo importante es que nosotros creamos en ello. El plan para mañana sigue en pie. Crearemos esa grabación y será la más destacada». Por la mañana, el aire era fresco y limpio. Simon y Tobías volvieron al parque, pero esta vez tenían una tarea especial. No solo disfrutaban del paseo, sino que prestaban atención a los sonidos que les rodeaban. Tobías, como un guía en el mundo de la música, se detenía bajo un árbol y susurraba. «¿Oís? Es un pinzón cantando». El sonido de su canto siempre alegraba a Alice. Simon acercó con cuidado la grabadora y pulsó el botón de grabar. Lo grababan todo. El susurro del viento en las copas de un viejo roble, que recordaba al oleaje del mar. El crujir de un antiguo columpio en el que a veces se balanceaban. El murmullo del arroyo que corría por el borde del parque. Tobías, sentado en el suelo y apoyado en el tronco de su árbol, comenzó su relato. No contaba un cuento, sino que simplemente compartía sus pensamientos. Hablaba de su promesa, del lejano océano, de la cometa roja. Su voz era suave y conmovedora, y Simon, al escucharla, sintió que no se trataba simplemente de una fantasía infantil. Era una verdadera plegaria, dirigida no a los dioses, sino a una sola persona. Al terminar el trabajo, la cinta estaba casi llena. Al regresar a la clínica, estaban llenos de esperanza. Isabel les ayudó a conectar la grabadora a un pequeño altavoz que había traído de casa para que el sonido fuera más intenso y penetrante. Tras colocar el altavoz junto a la cabecera de Alice, Tobías se inclinó hacia ella y le dijo, «Ya está, Alice. Ahora nuestro parque está contigo. Escucha». Simon pulsó el botón «Play». Los sonidos, grabados con amor, llenaron la habitación. Al principio sonaron tímidamente, como si se avergonzaran, pero luego se hicieron más seguros. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, la voz tranquila de Tobías. La sala cobró vida, envuelta en una magia frágil, pero real. Simon, Tobías e Isabel, con la respiración contenida, observaban el monitor del encefalógrafo. Los primeros minutos solo mostraron las líneas habituales, casi uniformes. Una fría prostitución se apoderó del corazón de Simon. ¿Acaso todo volvería a salir mal? Pero entonces, cuando en la grabación se oyó la voz de Tobías describiendo las salpicaduras saladas y los gritos de las gaviotas, ocurrió algo increíble. La línea de la pantalla no solo se agitó, sino que se disparó bruscamente hacia arriba, creando un pico claro, y luego comenzó a descender suavemente. Era como un despertar tras un largo letargo. «Ya está», exhaló Isabel con alivio. «Eso es todo». Miraron fijamente la imagen congelada en la pantalla. El aumento del indicador era evidente y no dejaba lugar a dudas. Era demasiado potente, demasiado claro como para confundirlo con interferencias. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró el Dr. Shaw para realizar la revisión programada. Su mirada recorrió el dinamómetro.
luego los rostros de los 3 hombres, y se detuvo en el monitor, donde se mostraba el pico. Simon notó cómo, por un instante, la sorpresa se reflejó en el rostro de la doctora Shaw, pero desapareció de inmediato, dando paso a la habitual compostura profesional. «Interesante», dijo ella, acercándose al aparato. «Un salto muy brusco en las lecturas. Quizás se deba a un fallo en la alimentación o a un cortocircuito en uno de los sensores». «No puede ser un fallo», exclamó Simón. «Ocurrió justo cuando se oyó la voz de Tobías. Es una reacción». «Simon, entiendo que quieras creerlo», respondió Elena con calma, pulsando botones y estudiando el funcionamiento del aparato. «Pero sin datos más concretos, no puedo hacer diagnósticos basados en coincidencias. Voy a llamar a un técnico para que revise el equipo, para estar completamente seguros». Realizó un examen estándar, observó las pupilas de Alice con una linterna y comprobó sus reflejos, pero no observó ningún cambio. Como era de esperar, el cuadro clínico sigue siendo el mismo, afirmó. Le quedan aproximadamente 38 horas. Sus palabras sonaron como una sentencia fatídica. Al marcharse, los dejó con una victoria que ellos sentían, pero que pasaba desapercibida para todos los demás. El triunfo dio paso a una dolorosa decepción. Tenían pruebas contundentes, pero no podían cambiar nada. El mundo de la ciencia, personificado por el Dr. Shaw, lo rechazaba. La marcha del Dr. Shaw no hizo más que aumentar la tensión en la sala. El repunte victorioso en el monitor parecía ahora una burla. Tenían la prueba, pero era inútil para la única persona en la que todos habían depositado sus esperanzas. Simon sintió que la desesperación lo invadía de nuevo, pero la mirada de Tobías le mostró algo diferente. En los ojos del niño no había desesperación, sino una llama tenaz. «Nos oye», afirmó con seguridad. «Estoy seguro de ello. Es solo que la distancia es grande y volver será difícil». «Pero ¿cómo lo demostraremos?», susurró Simon, dejándose caer en una silla. «Nos quedan menos de 2 días. Necesitamos algún argumento irrefutable que ella no pueda achacar a un fallo del equipo. Necesitamos una reacción física, cualquier movimiento, cualquier acción». Se produjo una pausa y escucharon en silencio cómo la cinta de la grabadora reproducía los sonidos de su parque favorito. Isabel cambiaba silenciosamente las gotas, tratando de no perturbar su tranquila concentración. «El parque es nuestro hogar», dijo de repente Tobías, mirando a Alice, que permanecía inmóvil. «Pero prometimos no hablar de él. Prometimos hablar del océano». Simon levantó la vista hacia él. «¿Qué quieres decir?». «Los sonidos del parque la ayudan a recordar un poco. Pero para que despierte por completo, necesita algo que la atraiga, un lugar al que debamos ir. Necesita el océano de verdad». Esas palabras parecieron penetrar en lo más profundo del alma de Simón. Por supuesto, ¿cómo no se le había ocurrido antes? El parque era solo el comienzo, el lugar donde había nacido su sueño, pero el sueño en sí era otra cosa. La infinita extensión del mar, la brisa salada y los graznidos de las gaviotas. La grabación era solo el primer impulso, la señal para actuar. Solo quedaba seguir adelante. «Tienes razón», dijo Simon, levantándose. En su cabeza estaban haciendo una nueva y atrevida idea. «Tienes toda la razón, Tobías. Si ella no puede llegar al océano, el océano debe encontrar el camino hacia ella». Isabel y Tobías miraron a Simon sin comprender. «¿Qué vas a hacer?», preguntó la enfermera con delicadeza. «Quiero convertir esta habitación en una auténtica costa oceánica», respondió Simon, con un brillo enfermizo en los ojos. «En todos sus aspectos, el sonido, el olor, la luz, todo. Durante las siguientes 24 horas,
La clínica pareció el plató de una película de Hollywood. Simon dedicó todas sus energías al proyecto, utilizando todos sus contactos y recursos. No se apartó del trabajo ni un minuto, y el teléfono no dejó de sonar con llamadas incesantes. En primer lugar, se aseguró de obtener grabaciones multicanal de alta calidad del sonido de las olas, desde el susurro apenas audible de las olas hasta el rugido amenazante de la tormenta, en un estudio de grabación profesional. A continuación, se puso en contacto con una empresa especializada en efectos especiales para el cine y firmó un contrato para alquilar varios paneles de video y proyectores enormes sin costuras. Al mismo tiempo, sus ayudantes encontraron una empresa dedicada al desarrollo de aromas para hoteles y les encargaron el desarrollo urgente de una composición que imitara el olor de la brisa marina, la sal y las algas. La doctora Shaw se enfureció cuando se enteró de lo que estaba pasando. «Simon, esto es demasiado», le gritó en el pasillo. «Está convirtiendo la unidad de cuidados intensivos en un caos. Todos estos aparatos pueden interferir con el funcionamiento de nuestros dispositivos médicos. Todo estará protegido y será revisado por especialistas que usted misma elegirá», respondió Simon con calma. «Estoy dispuesto a pagar el trabajo de cualquiera que usted designe. Pero no podrás detenerme, Elena. Solo me quedan 24 horas y las utilizaré como considere oportuno. Y si intentas impedirlo, te garantizo que mañana toda esta historia y la flexibilidad de tu clínica será conocida por todas las principales agencias de noticias». La amenaza surtió efecto. Elena se retiró, pero antes de irse, soltó. «El tiempo no espera, Simon. Y yo, personalmente, me encargaré de que, a las 9 en punto de la mañana del día siguiente, este espectáculo haya terminado». Al atardecer del día siguiente, la sala había sufrido una metamorfosis completa. Sus paredes estaban decoradas con enormes pantallas en las que se veían lentas olas turquesas, como si rompieran en una playa de arena. El rítmico sonido de las olas y los lejanos graznidos de las gaviotas llenaban el espacio, saliendo de altavoces ocultos. Unas luces especiales, instaladas en el techo, creaban la ilusión de nubes flotantes. El aire salado y fresco lo envolvía todo, creando una atmósfera increíblemente realista. En este paisaje, la cama de hospital parecía irreal, como un objeto fortuito que había llegado accidentalmente a la orilla. Tobías entró en la habitación y se quedó paralizado, sorprendido. «Es realmente él», murmuró apenas audiblemente. «Vivo». Quedaba menos de un día. Simon, Tobías e Isabel comenzaron su última guardia. Apagaron las tenues luces del hospital, dejando solo el suave resplandor de las pantallas, creando una atmósfera que era a la vez solemne y tensa. Simon se sentó a un lado de la cama y Tobías al otro. «Alice», comenzó Simon, con la voz temblorosa, «no hemos podido llevarte al océano. Por eso lo hemos traído a ti. ¿Lo entiendes?». Tobías le tomó la mano, en la que aún descansaba el pájaro de madera. «Aquí estamos», susurró, «en nuestro muelle. Solo tienes que abrir los ojos. Te estamos esperando, para soltar la serpiente». En silencio, solo interrumpido por el sonido de las olas, pasaron una hora, luego otra y otra más. La respiración rítmica del océano era hipnótica y disolvía la enorme tensión de las últimas semanas que Simon sentía en su interior. Compartió con Alice recuerdos de su infancia, de cómo su padre lo llevó por primera vez al mar. Tobías, por su parte, le contaba sus planes, cómo veía su viaje juntos en el futuro. Sus voces, como suaves olas, se fundían con el ruido del oleaje. Isabel echaba un vistazo de vez en cuando, controlando los indicadores. En el encefalograma,
todavía se observaba una ligera ondulación, pero ya no se veían picos bruscos. Lo más importante era que Alice no mostraba ninguna reacción física, permaneciendo inmóvil. La noche llegaba a su fin. Las primeras luces del alba se asomaban por la ventana. Solo quedaban unas horas para el ultimátum. La esperanza, que ayer parecía inquebrantable, se desvanecía poco a poco junto con la oscura noche. Simon se sentía devastado. Había hecho todo lo posible. Había puesto el mundo patas arriba. Había creado un océano dentro de las paredes de la habitación del hospital, pero no había sido suficiente. Su mirada se posó en Tobías. El niño se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de Alice, pero incluso en sueños, su mano no la soltaba, como si se aferrara al último hilo de esperanza. A las 7 de la mañana, Isabel entró en la habitación con expresión triste. «Señor Gray, solo quedan 2 horas», le informó. «La doctora Shaw ya ha llegado y ha dado instrucciones para que se prepare el desmontaje». Simon asintió en silencio, comprendiendo que era el final. Había fracasado. Despertó con cuidado a Tobías y le susurró: «Ha llegado la hora, nuestro tiempo casi se ha agotado». Tobías se sentó frotándose los ojos. Miró a Alice, luego a las pantallas que mostraban el océano. En sus ojos se leía una profunda desesperación. Inclinándose hacia la niña, susurró tan bajo que Simon apenas pudo oír sus palabras. «No quería esto», susurró. «No quería dejarte ir, pero al parecer así debe ser. Solo quiero que sepas que cumpliré mi promesa. Lo encontraré por los dos. Enviaré nuestra serpiente. Adiós, Alice». Le dio un beso en la frente y puso en su mano, que apretaba el pájaro, una pequeña concha que había guardado en su bolsillo todo el tiempo. «Que esto sea para ti su voz, siempre audible». En ese mismo instante, en ese silencio ensordecedor, donde el único sonido era el ruido artificial de las olas, sucedió lo que tanto tiempo habían esperado. No en la pantalla, sino en la realidad. Los dedos de Alice, que habían permanecido inmóviles durante todas esas semanas, se cerraron lenta y casi imperceptiblemente, pero con absoluta claridad, apretando con más fuerza el pajarito de madera y la concha. El silencio flotaba en el aire. Simon, Tobías e Isabel, como si se hubieran convertido en estatuas de sal, no se movían, con la mirada fija en la mano de Alice. El movimiento fue apenas perceptible, pero en el prolongado silencio de la habitación, que reinaba desde hacía semanas, sonó como un trueno en un cielo despejado. Simon se quedó paralizado. Le pareció que su corazón se había detenido y luego latía con tanta fuerza en su pecho que el mundo se oscureció ante sus ojos. Tenía miedo incluso de parpadear, temiendo que todo fuera solo un espejismo de su mente agotada. De los labios de Tobías escapó un sonido suave y ahogado, como un sollozo. Miró sus manos, que apretaban sus regalos de despedida, y su rostro expresó toda una gama de emociones, desde el shock hasta una alegría absorbente que parecía infinita. «Alice», susurró con la voz tan temblorosa que sus palabras eran casi ininteligibles. Y como en respuesta a su llamada, los dedos de ella volvieron a temblar, apretando con una fuerza nueva y más intensa. No fue un gesto casual, sino una acción consciente y deliberada. Una respuesta clara, inequívoca, física. «Está aquí», susurró Simon, y esas 2 palabras reflejaban todo su dolor, toda su fe y toda su desesperación de las últimas semanas. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido seco. En el umbral, con una tableta en las manos, apareció la doctora Shaw. Su rostro, como siempre, permanecía impenetrable. Detrás de ella esperaban 2 técnicos uniformados,
listos para empezar a desmontar el equipo. «Se acabó el tiempo, Simon», declaró con sequedad y sin emoción. «Son las 9 de la mañana. Les ruego que usted y la niña despejen la habitación para que mis colegas puedan empezar a trabajar». Simon permaneció en silencio, solo levantó la mano y señaló la cama. Su dedo temblaba nerviosamente. Tobías, incapaz de contenerse, se levantó de un salto. «Se ha movido», exclamó casi gritando, con una alegría temblorosa en su voz. «Miren su mano». La doctora Shaw le lanzó una mirada sarcástica, como si fuera un niño desobediente que se niega a salir del parque infantil. Volvió la mirada hacia la cama, dispuesta a dar otra charla sobre espasmos musculares y falsas esperanzas. Pero lo que vio ante sus ojos la dejó sin palabras. Los dedos de la niña se cerraron de nuevo, y esta vez el movimiento fue tan claro que se podía ver incluso desde la puerta de la habitación. Helena Shaw se quedó paralizada. Su profesionalidad se vio alterada. En su rostro se reflejó una sorpresa sincera y genuina. Lentamente dio un paso adelante, con la mirada fija en la mano de la paciente. Isabel, la primera en recuperarse, corrió hacia los monitores. «Doctora, mire», exclamó, «hay actividad, ritmo alfa estable. Es un despertar increíble». Todos fijaron la mirada en la pantalla del encefalógrafo. En lugar de los raros picos, ahora se veía claramente un patrón rítmico. El cerebro de Alice estaba empezando a despertar. La doctora Shaw se acercó a la cama, dejó la tableta y tomó su pequeña linterna de diagnóstico. Sus acciones, desprovistas de la fría indiferencia anterior, ahora estaban llenas de la tensa energía de un médico que se enfrentaba a un fenómeno fuera de lo común. Levantando con cuidado el párpado de Alice, le iluminó el ojo, y la pupila, que hasta ese momento había estado muy abierta y sin vida, se fue estrechando gradualmente, reaccionando a la luz penetrante. «No puede ser», susurró Helena, más para tranquilizarse a sí misma. Cogió el martillo neurológico y comprobó el reflejo de la articulación de la rodilla. La pierna de la niña se movió, apenas perceptiblemente, pero fue suficiente. Era justo lo que buscaba, un cambio clínicamente significativo y objetivo. Se enderezó y miró el océano en las paredes, el musgo en la cabecera, el pájaro de madera en la mano de la niña. Su mirada se posó en el rostro lloroso, pero radiante de Tobías. Luego miró a Simon, que apoyado contra la pared, se tambaleaba y lloraba en silencio, como un niño pequeño. Su visión racional y lógica del mundo, basada en hechos y protocolos, se derrumbó en un instante. Esta mujer, una destacada especialista, curaba el cuerpo, atravesado por tubos, mientras que estos dos, el padre y el niño que había perdido su hogar, curaban el alma. Su enfoque resultó ser más eficaz. Se volvió bruscamente hacia los técnicos, que aún no habían abandonado la puerta. «Fuera», ordenó con severidad. «Todo queda cancelado». Luego se dirigió a Isabel. «Prepara todo para un examen completo de urgencia. Resonancia magnética, ecografía Doppler, análisis bioquímico completo de sangre. Inmediatamente. Informa a la unidad de cuidados intensivos que es posible que tengamos que trasladar al paciente. Date prisa». En la sala se desató el ajetreo. Acudieron otras enfermeras. Se dieron órdenes. El océano de agua artificial, que un minuto antes era el centro de todo, se convirtió en algo secundario, en el telón de fondo del espectáculo médico que se estaba desarrollando. Pero Simon y Tobías no prestaban atención a nada. Sus miradas estaban fijas solo en Alice. Tobías se inclinó de nuevo hacia ella. «Estás aquí», susurró apenas audiblemente, tocándole la mejilla. «Estás de nuevo con nosotros». Y entonces, desde debajo de la máscara de oxígeno, se oyó un sonido apenas audible. No era una palabra.
Era solo un suspiro silencioso, un débil gemido de respuesta. Pero para Simon, ese sonido era más dulce que cualquier sinfonía. Se acercó a Tobías y lo abrazó con fuerza por sus delgados hombros, apretándolo contra él. El millonario con el traje arrugado y el niño sin hogar, con la bata del hospital, estaban abrazados junto a la cama de la niña, que había regresado de un largo viaje tras escuchar la promesa hecha junto al océano. El despertar de Alice no fue repentino, como en las películas, donde el protagonista se despierta de golpe y empieza a hablar. Fue un proceso largo, difícil y gradual, similar al amanecer después de una noche polar. Los primeros días durmió la mayor parte del tiempo, y su conciencia solo se despertaba de vez en cuando, con una mirada apagada y borrosa. Sin embargo, cada día esos destellos se hacían más brillantes y nítidos. El personal médico, ahora bajo la dirección de la doctora Shaw, trabajaba sin descanso. Ella supervisaba personalmente todos los procedimientos. Su antiguo cinismo había dado paso a un profundo interés profesional y tal vez a una imperceptible mezcla de humildad ante lo que seguía siendo incomprensible para ella. Aunque se retiraron los paneles de vídeo con vistas al océano, a petición de Simon se mantuvo en la habitación el sistema de audio, que reproducía continuamente el suave sonido de las olas. El pajarito de madera y la concha seguían sobre la mesita de noche, y Alice, aún sin haberse recuperado del todo de lo sucedido, a menudo los buscaba en sueños. Tobías estaba a su lado, sin alejarse ni un paso, y se convirtió en su apoyo, su vínculo con la realidad. Pasaba horas junto a su cama, le apretaba la mano y le susurraba historias que ya le eran familiares, como si temiera romper el frágil equilibrio de su sueño. La primera palabra que salió de sus labios una semana después no fue «papá». En un tono suave, apenas audible, pronunció «Tobías». Ocurrió cuando él le volvía a contar con entusiasmo la historia de la cometa roja, y Simon no sintió en ese momento ni la más mínima envidia. Solo sintió una profunda gratitud hacia este niño, que había logrado entrar en su mundo, donde ni él ni los especialistas más experimentados habían podido entrar. La rehabilitación fue un proceso largo. Alice tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar con frases completas y a coordinar sus movimientos. Pero ella siempre tuvo una fuerza de voluntad increíble, respaldada por el apoyo constante de su padre y su amigo. Simon experimentó cambios radicales. Vendió la mayoría de las acciones de su empresa constructora, conservando solo una pequeña participación, y dejó de dedicar sus días a interminables reuniones. Los acompañaba al centro de rehabilitación, ayudando a Alice a dar sus primeros pasos sola, y llevaba a Tobías al parque, donde paseaban juntos y discutían sus planes para el futuro. Simon se ocupó en primer lugar de los aspectos legales de la tutela del niño. Resultó ser una tarea difícil, ya que Tobías no tenía documentos ni información sobre sus familiares. Sin embargo, gracias al dinero y a los contactos de Simon, al cabo de unos meses, Tobías se convirtió oficialmente en su hijo adoptivo. Por primera vez en su vida, se sintió parte de una familia. Tenía su propia casa, su propia habitación. Al ir al colegio, Tobías, a pesar de las dificultades relacionadas con recuperar el tiempo perdido, gracias a su inteligencia natural y su perseverancia, avanzaba con confianza. Un día, cuando Alice ya podía moverse en silla de ruedas y disfrutar de los paseos por el jardín del hospital, Simon se sentó junto a la doctora Shaw en un banco. «Helena», comenzó pensativo, «todavía no puedo entender qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la causa desde el punto de vista médico?» La doctora Shaw permaneció en silencio durante un rato, con la mirada fija en los niños
que cuchicheaban junto al parterre de rosas. Desde el punto de vista médico, su hija experimentó una remisión espontánea bajo la influencia de estímulos sensoriales inespecíficos, respondió finalmente, utilizando términos profesionales. Suspiró y miró a Simon, dejando de lado por un momento su papel profesional como médico. Sinceramente, Simon, no lo sé. Sé cómo tratar el cuerpo, pero lo que llamamos alma sigue siendo un misterio para mí. No tengo ni idea de cómo funciona eso. Evidentemente, tiene sus propias leyes, que no están documentadas en nuestros libros de texto. Tú y este chico habéis encontrado una forma especial de acercaros a ella. Es todo lo que puedo decir. Un año después, el sol brillante iluminaba la interminable playa de arena. En el cielo, impulsado por el viento salado, volaba un enorme cometa rojo, cuya larga cola se retorcía como si tuviera vida propia. Dos niños tiraban de la cuerda, tensada como una cuerda de violín. Alice, ya casi indistinguible de una chica fuerte y segura, se reía con una risa sonora y libre. A su lado, un poco más alto y más fuerte, estaba Tobías, cuya mirada ya no ocultaba miedo ni agotamiento. Era un niño normal, que irradiaba felicidad y se sentía un poco avergonzado bajo el sol brillante. A pocos pasos de ellos, sentado directamente en la arena, con vaqueros y camiseta, Simon observaba lo que sucedía. Su rostro reflejaba una sonrisa cálida y tranquila. El año parecía haberle añadido algunas arrugas, pero en sus ojos brillaba algo que antes no estaba allí, una profunda paz. Observaba con ternura cómo sus hijos, su hija y su hijo, corrían por el agua con alegría incontenible, tratando de atrapar a la serpiente rebelde. «Sujétala con más fuerza», gritaba Alice, riendo. «Se escapará hacia las ballenas nubosas». «No se irá», respondió Tobías con seguridad. «Lo prometimos». Miraron a su padre, y él les saludó con la mano. Ellos le devolvieron el saludo. En ese momento no había millones, ni imperios empresariales, ni diagnósticos aterradores. Solo había 3 personas en la orilla de un océano infinito. 3 personas que se habían perdido y se habían encontrado, unidas por una simple promesa. Simon se levantó, se sacudió la arena de los vaqueros y se acercó a ellos para ayudarles a sujetar la cometa que se elevaba hacia el cielo. Su futuro común acababa de comenzar.